Hola, aquí inicia Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Olaf Scholz y Vladimir Putin tuvieron su primera llamada telefónica en casi 2 años. Los líderes de Alemania y Rusia discutieron sobre la guerra en Ucrania. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, esto socava los esfuerzos para aislar al líder del Kremlin. En Medio Oriente se habla de un posible alto el fuego. Hamás dijo estar listo para una tregua e instó a Donald Trump a presionar a Israel para lograrlo. Mientras tanto, el gobierno de Líbano estudia una propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre el ejército israelí y Hezbollah. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora volverá a prisión tras serle retirada la medida de arresto domiciliario. Zamora fue detenido en 2022 por supuesto lavado de dinero. El presidente Bernardo Arévalo ha calificado la medida de injusta y arbitraria. Tenemos reporte. Empezamos en Europa con una llamada entre el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ruso Vladimir Putin que encendió las alarmas en Kiev. Se trata de la primera conversación que mantienen ambos mandatarios desde diciembre de 2022, cuando la guerra ya estaba activa. Un encuentro que generó críticas de parte del presidente ucraniano por no favorecer el aislamiento internacional de Moscú. Albert Naya nos cuenta más. Olaf Scholz en una llamada crítica. El máximo mandatario alemán llamó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según Berlín, Scholz exigió la retirada de las tropas rusas de Ucrania, mientras Moscú se remite a sus pretensiones. Los soldados del ejército ucraniano deberían retirarse del Donbass y el sur del país. Una llamada bilateral sin efectos inmediatos, pero que el Kremlin valoró positivamente. Por supuesto, hay desacuerdos bastante profundos, pero el hecho mismo del diálogo es muy positivo. La contraparte, Volodymyr Zelensky, no parecía tan convencido al tratarse de una conversación entre su mayor aliado en Europa y su peor enemigo en el mundo. El canciller Scholz me dijo que iba a llamar a Putin. La llamada de Olaf, en mi opinión, es una caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones, otras llamadas, solo un montón de palabras, y eso es exactamente lo que Putin quiere desde hace tiempo. Es extremadamente importante para él debilitar su aislamiento, el aislamiento de Rusia. En cuanto a la relación con Estados Unidos, es tan interrogante. Donald Trump permanecerá en el despacho Oval los siguientes 4 años, pero según dijo, solamente necesitará 24 horas para acabar con la guerra en Ucrania. Olaf Scholz, por su parte, ve multiplicadas las opciones de Rusia en Ucrania. Avances del Kremlin en el terreno de batalla, falta de armas por parte de Kiev y un presidente estadounidense proteccionista. Factores que le sugieren seguir utilizando el teléfono rojo más a menudo. Pasamos a Medio Oriente. Pese a que la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza y Líbano no se detiene, hay voces que abren la puerta hacia la estabilización de la región. Una de ellas proviene de Hamás. En diálogo con la agencia France Press, un miembro del buró político del grupo ha asegurado que la organización está dispuesta a alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino. Este oficial pide a Estados Unidos y a Donald Trump que presionen a Israel para ello. Nos amplía desde Jerusalén nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. El grupo islamista palestino Hamás estaría listo para un cese al fuego en la Franja de Gaza. Es lo que Bassem Naim, alto cargo político del grupo, ha revelado a la agencia francesa AFP, ampliando que Hamás está abierto a cualquier propuesta que se le presente y subrayando que este hipotético trato solo puede ser uno que conduzca a un alto el fuego definitivo y con una retirada militar de Israel en Gaza. No es la primera vez que recibimos este anuncio del grupo. Recordemos que Israel, Hamás y sus mediadores llevan más de un año atrapados en rondas de diálogo que justamente se terminan porque Hamás busca firmar un cese al fuego permanente e Israel lo rechaza. Hasta ahora Israel ha propuesto treguas a corto plazo o por etapas, manteniéndose en Gaza con el derecho de intervenir si es necesario y sin que Hamás esté ligado al futuro del enclave. No obstante, la novedad de este anuncio renovado de Hamás es que apela a Donald Trump y como presidente reelecto que ha afirmado ya que quiere poner fin a los conflictos en Gaza y Líbano,
Líbano, hoy el grupo le insta a presionar a Israel para que detenga sus ataques. Este jueves, el ejército de Israel mató a 28 palestinos e hirió a más de 100 en varios bombardeos en la franja, mientras que este viernes ha matado a otros 5 palestinos en bombardeos y ataques de artillería en Ciudad de Gaza y en el norte. Allí en el norte, el asedio del ejército israelí está siendo tan duro y extenso 6 semanas ya que el acceso a agua, comida o asistencia es casi imposible en una Gaza en la que el acceso general a la ayuda está en su punto más bajo, según ha alertado hoy el funcionario humanitario de la ONU, Jens Lerke. En contrapartida, ha agregado Lerke, el caos, el sufrimiento, la desesperación, la muerte, la destrucción y el desplazamiento de los civiles palestinos están en su punto más alto. Entre tanto, siguen los ataques israelíes sobre Beirut y el sur del Líbano que dejan al menos 43 muertos, según el Ministerio de Salud libanés. Los bombardeos se mantienen en paralelo a los contactos diplomáticos. Hoy el presidente del Parlamento libanés, Nayib Berri, quien cuenta con el respaldo de Hezbollah para negociar, revisó junto a un alto funcionario iraní una propuesta de tregua de Estados Unidos. Desde Teherán aseguran que respaldan la negociación. La República Islámica de Irán en todas las circunstancias apoya al pueblo del Líbano y a sus funcionarios. Hezbollah es un movimiento sabio y el pueblo del Líbano también es una nación sabia. Saben lo que hacen. Apoyamos a la resistencia en todas las circunstancias, pero ellos mismos saben qué acciones deben tomar. Pasamos ahora a Países Bajos. Las tensiones por los enfrentamientos que se desataron en Ámsterdam entre hinchas del equipo israelí Maccabi Tel Aviv y simpatizantes palestinos llegaron hasta el gobierno de coalición y amenazaron con derrumbarlo. Sin embargo, tras una reunión de emergencia, los líderes lograron aliviar el caos que se desató tras los comentarios del líder de la extrema derecha, Geert Wilders, quien acusó a los marroquíes de los ataques a los israelíes. Tras esto, la ministra de Finanzas del partido centrista Nuevo Contrato Social, quien además nació en Marruecos, renunció a su cargo argumentando que dichas palabras fueron hirientes y desató preocupaciones de otros miembros de su formación para que dejaran sus cargos. En primer lugar, tenemos que dejar una cosa clara. No hay absolutamente ningún odio hacia los judíos. No hay absolutamente nada contra los judíos. El problema es solo con el sionismo y Países Bajos sigue apoyando lo que Israel está haciendo ahora. Eso es inaceptable para nosotros. Los políticos solo hablan de medidas punitivas. Ni una sola vez han propuesto una solución al problema. Eso también dice algo sobre el clima político en el país. Solo les preocupa el populismo de derechas y marcarlo. Finalizó en Ecuador la edición número 29 de la Cumbre Iberoamericana sin una declaración oficial tras una falta de consenso y la ausencia de los líderes latinoamericanos. El evento había empezado anoche y los desacuerdos se dieron en temas como el embargo a Cuba, por ejemplo. La delegación de la isla se opuso a aprobar una declaración que no contuviese una condena explícita a esta medida aplicada por Estados Unidos. En Guatemala, la Sala Segunda de Apelaciones le retiró la medida de arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora. Zamora fue detenido en 2022 por supuesto lavado de dinero, esto tras denunciar que el gobierno del expresidente Alejandro Yamatei realizó negocios anómalos a la hora de comprar vacunas contra el COVID-19. El actual mandatario Bernardo Arévalo calificó la medida de injusta y arbitraria. Nos amplía nuestro corresponsal Andrés Suárez Jaramillo. El destacado periodista José Rubén Zamora podría volver a prisión en las próximas horas luego de que este viernes la Sala Segunda de Apelaciones revocó su arresto domiciliario obtenido el pasado 19 de octubre. La orden de la sala está expuesta en un documento de apenas una hoja en la que argumentan que Zamora debe volver a la cárcel por 2 motivos. El primero es porque las juezas del Tribunal Noveno no cumplieron con describir en el expediente los posibles peligros de fuga. Y el segundo, que las juezas no tomaron en cuenta que José Rubén Zamora tiene una sentencia condenatoria en su contra. Sin embargo, el equipo de abogados de Zamora, consultados por France 24, aseguran que estos son argumentos pobres, no valederos, porque la sentencia en su contra no es tan firme y que además violan la presunción de inocencia de Zamora, por lo que este mismo viernes le solicitan a la Corte Suprema de Justicia una acción de amparo provisional para poner en suspenso la orden de la sala. Si la Corte Suprema no acepta esta solicitud de amparo, Zamora podría estar regresando a prisión en un plazo
plazo de 48 horas luego de que el Tribunal Noveno reciba la orden de la Sala y dé cumplimiento a la misma. El presidente Arévalo se pronunció al respecto y dijo que es un nuevo atentado en contra de la libertad de expresión y que es un encarnizamiento en contra de Zamora sin ninguna justificación. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.